Vamos a iniciar esta sexta sesión, que es la última de participaciones, y esta sexta sesión hemos denominado Políticas para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. La siguiente, por favor. A manera de introducción, quisiera mencionar que pues, el propósito, uno de los principales propósitos de este ejercicio que estamos haciendo y que culminará la doctora Molina y un destacado grupo de colegas investigadores, será la elaboración de recomendaciones de política pública para mejorar, continuar mejorando la calidad del aire en la megalópolis. Y esto tiene que ver pues con los procesos de gestión que llevan a cabo las autoridades y la ciudadanía, porque también interviene, por supuesto. Siendo estos procesos, pues es algo que conocemos muy bien, establecemos objetivos para mejorar la calidad del aire a través de normas. Si tenemos algún contaminante que no las cumple, pues entonces lo estudiamos y establecemos medidas, políticas para reducir las emisiones y, bueno, aplicamos esas políticas, las evaluamos y son ciclos de evaluación que se llevan a cabo en nuestro país. Esos ciclos de alguna forma están relacionados con los PRAIRES, ¿no? Los PRAIRES son, digamos, el principal instrumento de política pública que tenemos y esas evaluaciones de los PRAIRES pues nos van mostrando qué tanto los problemas van mejorándose o permanecen sin cambios, se incrementan. Entonces, en esta gestión... o sea, no he leído toda la... Justamente hay un soporte que es el soporte científico y es esto que está en esta figura mostrado en color naranja. Aquí encuentran ustedes los estudios científicos, el monitoreo atmosférico, los inventarios, la modelación, los estudios de salud, etcétera. Esto es lo que nos da respaldo para que podamos diseñar políticas públicas que tengan posibilidad de éxito de ser efectivas. Entonces, en el marco de esta gestión, la siguiente, por favor, hemos elaborado, bueno, organizado este panel en el cual nos hemos permitido invitar pues a tomadores de decisión del más alto nivel para con ellos llevar a cabo un diálogo sobre estas políticas públicas que requerimos para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Este panel lo hemos dividido en dos partes. Esta primera parte que me voy a permitir moderar, que se refiere a las barreras para aumentar la ambición en fuentes y sectores. Y para ello nos acompañan y le agradecemos muchísimo a la maestra Beatriz Manrique Guevara, secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla. Buenos días, secretaria. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor. Gracias. Muy amable. Tendremos una representación del ingeniero José Luis Galindo Cortés, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, que de último momento no pudo estar con nosotros, pero va a haber una persona del Estado de Morelos que va a participar. Y tenemos al ingeniero Sergio Ciudad Hernández, director general de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, quien estará con nosotros también participando en este panel. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. La siguiente, por Hola, favor. doctor. Muy buenos días. Gracias. Bueno, como hemos pensado el panel, pero por supuesto somos flexibles, es un poco la participación como ustedes la deseen, pero hemos planteado 4 preguntas que es lo que nos gustaría que nos pudieran comentar, ¿no? La primera de ellas es, ¿cuáles son los retos que enfrentan los tomadores de decisiones en el desarrollo e implementación de políticas para mejorar la calidad del aire? Cada entidad de la megalópolis tiene sus características particulares, tiene sus problemáticas particulares, entonces un poco saber en estas 3 entidades cómo perciben esos retos.
Una segunda pregunta consiste en comentar sobre cuáles son las acciones que ustedes han considerado para incrementar, digamos, la ambición y catalizar el aire limpio. De alguna manera, por el momento en la megalópolis existe pues esta comisión que justamente la primera actividad que se asignó fue trabajar sobre mejorar la calidad del aire. Entonces, cada entidad, repito, tiene sus características y entonces es interesante para el grupo de científicos que están aquí reunidos conocer cuáles son, digamos, las medidas que ustedes han contemplado, tienen pensado para llevar a cabo. Para ellos es muy importante decir, si yo científicamente estoy encontrando estos temas, ¿qué es lo que ya se está haciendo, ¿no? También otra pregunta es si para estas acciones que están llevando a cabo tienen una base científica ya. Uno de los propósitos de este taller es justamente identificar, diagnosticar cuál es esa base científica que tenemos a nivel de la megalópolis. Sabemos que en el Valle de México se ha trabajado mucho, pero justamente las características ahora de la región nos están mostrando que es necesario que trabajemos a esa escala regional. Y finalmente, la última pregunta que hemos puesto aquí, pero pueden ser otras, ¿cuáles son las barreras de política para implementar estas acciones y cómo superarlas, ¿no? En muchas entidades ya hay muchos programas que se están llevando a cabo, pero no en todas se han abordado, entendiendo que cada entidad tiene sus problemáticas, pero bueno, siempre que tenemos políticas a implementar, hay barreras, hay, digamos, retos que tenemos que trabajar para superarlas. Estas, digamos que es la base de las preguntas, pero repito, si ustedes quisieran abordarlo de otra manera, con todo gusto. Esta va a ser la primera parte. La segunda parte va a tener que ver con la movilidad del transporte sustentable, que va a estar moderada por Alejandro más tarde, pero por el momento tenemos alrededor de 40 minutos para que llevemos a cabo este ejercicio. Tenemos hasta las 11:15 y entonces yo me permitiría proponer que en orden como tenemos en el programa, pudieran hacer su participación, ya sea respondiendo alguna o algunas de las preguntas o como ustedes nos indiquen. Entonces, pasaría la palabra primero a la maestra Beatriz Manrique Guevara, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla, para que nos diera sus primeras reacciones. Adelante, secretaria. Muchísimas gracias, doctor. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con usted, con mis compañeros de panel y con todos los que están siguiendo este importante evento. Felicito este esfuerzo y reciban un afectuoso saludo de parte del titular del Ejecutivo del Estado del Puebla, el gobernador Miguel Barbosa, que nos ha estado apoyando de forma muy determinada en las acciones que estamos llevando a cabo. Y me voy a permitir, doctor, justo hacer una presentación en la lógica de las preguntas que usted está planteando. Primero voy a dar un antecedente. Como saben, la zona metropolitana del Valle de Puebla, en materia de calidad del aire, pues empieza a tener las complicaciones de todas las metrópolis. Y el año de 2021 tuvimos 65 días con calidad del aire fuera de la norma. Y el COVID vino también a enseñarnos un montón de cosas, de las cuales creo que podemos tomar lo mejor de esta experiencia y tratar de seguir impulsando una movilidad con más conciencia. Sin embargo, sí es muy importante señalar que si tenemos más de la mitad de los días del año con calidad del aire de regular a mala, es un llamado de atención muy importante. El sistema de monitoreo de calidad del aire del Estado de Puebla
con el apoyo de la CAME, con los esfuerzos propios, se ha venido fortaleciendo y lo vemos muy necesario porque necesitamos tomar en cuenta la información sistematizada, registrada, adecuadamente contrastada. Y precisamente lo que usted mencionaba, hacer uso de los métodos científicos, de las técnicas avaladas por organismos internacionales para empezar a generar modelos que nos digan hacia dónde vamos. Yo quisiera comentarles que en Puebla el cambio climático tiene una clara incidencia. De 1985 al 2021, la temperatura tiene un incremento promedio de 1.3 grados. Lo tenemos perfectamente registrado. Pero lo que preocupa de esto es que los últimos 9 años han sido los 9 años consistentemente más cálidos en el estado de Puebla. Entonces, la tendencia que además hemos hecho con modelos, con el apoyo del INEC, con modelos aprobados por los organismos internacionales, indica que esta tendencia seguirá así y a la alza. Y entonces, bueno, pues este cambio climático nos va a poner en apuros a todos. Y lo vamos comparando también con el tema de la precipitación. Las precipitaciones tienen una tendencia también a la baja y en los últimos 4 años ha venido descendiendo la precipitación en Puebla de forma constante. Esto pues exacerba los ecosistemas, aumenta la presión de la sequía y nos está provocando pues desde luego más incendios forestales. Nos ha provocado que los incendios forestales alcancen dimensiones peligrosas muy rápido por lo seco que está todo el material combustible. Entonces, bueno, tomando en cuenta esta información que tenemos, más toda la información que tenemos respecto de la calidad del aire, lo que nos queda claro es que tenemos que seguir trabajando de manera coordinada y transversal. Medir la calidad del aire es información para tomar decisiones y es lo que estamos haciendo. Si gustan, me parece que alguien iba a poner una presentación que me iban a apoyar de allá, pero si no, bueno, se los platico. O lo podemos poner si gusta. Sí, por favor, me habían dicho que a partir de la diapositiva 11. En el gobierno del estado de Puebla estamos trabajando en varias acciones y las acciones están, como les decía yo, coordinadas. Existe una agencia estatal de energía con la que estamos constantemente en el estado de Puebla, de reciente creación, con la que constantemente estamos cruzando información para tomar decisiones. ¿Cuáles son los retos? Bueno, los retos es esto que les comparto. Clara incidencia del cambio climático, disminución de precipitaciones, calidad del aire cada vez más de mediana calidad a mala y una metrópoli que está creciendo. Fuerte presión en los recursos naturales y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Bueno, nosotros estamos reactivando el programa de verificación vehicular obligatoria con tecnología de vanguardia. Estamos pensando en que el programa debe de ser, la verificación es una herramienta para un objetivo mayor y esto es lo que estamos trabajando para lograr que tengamos una incidencia positiva de la verificación vehicular en la mejoría de la calidad del aire. Estamos ampliando también el sistema de monitoreo y mejorando su modelación. Esto nos va a permitir tener información, por ejemplo, en Tehuacán y en Atlisco. Ya no quedamos solamente en la zona metropolitana del Valle de Puebla. Estamos yendo a Atlisco, estamos yendo a Tehuacán con la intención de contar con información en lugares donde también tenemos una serie de acciones que pueden afectar la calidad del aire. Estamos impulsando fuertemente un programa de regulación, verificación de industria para controlar las fuentes fijas. Hemos detectado, el año pasado hicimos un intenso programa en donde detectamos muchas cosas que no se estaban haciendo bien y este año estamos corrigiendo de la mano de la industria
información y desde luego también aplicando el derecho. Aquí el Estado de Derecho debe de ser nuestro mayor aliado para mejorar la calidad del aire y es el que no cumple, paga. Y así lo tenemos que hacer. Estamos fortaleciendo la inspección y vigilancia y promoviendo tecnologías para el uso del biogás. Sí estamos usando la ciencia, doctor, para nosotros esto es fundamental. Estamos usando la ciencia, si gustan avanzar en la presentación, estamos fomentando las energías limpias, estamos coadyuvando con la regulación de ladrilleras. Puebla es el estado que más ladrilleras tiene y estamos trabajando en este derrotero también. Y estamos impulsando con los municipios la elaboración de los programas de acción climática. Los modelos que estamos usando son los modelos que el INEC y que el IPCC han aprobado y que esto nos indica pues que sí es una situación que no podemos ignorar. Puebla es vulnerable por muchos motivos, ya lo decían los anteriores ponentes, empieza a haber conectividad de las cuencas atmosféricas, encontramos la temperatura que se eleva, la presión sobre los recursos naturales cercanos a los núcleos de población y necesitamos hacer esfuerzos importantes para controlar la contaminación y mejorar la calidad del aire. Tenemos alianzas, por ejemplo, con el PNUD, estamos en una alianza desde la perspectiva del riesgo para mejorar los instrumentos de diversos municipios. ¿Cuáles son las barreras? Bueno, pues tenemos barreras importantes que hay que mencionarlo y que tiene que ver con la energía, en el uso de la energía. La energía en Puebla fundamentalmente viene de los hidrocarburos y el segundo combustible más usado en Puebla es la leña. Entonces, bueno, pues esto nos dice muchas cosas. Nos dice claramente por dónde debemos trabajar. En coordinación con la Agencia Estatal de Energía, estamos haciendo una serie de políticas de prevención y de regulación de estas fuentes contaminantes a la atmósfera y estamos impulsando, desde luego, el uso de las energías renovables. Sabemos que estamos ahorita en un impasse que deberá de contar con más claridad en los próximos meses. Sin embargo, yo soy una convencida que las energías renovables no pueden dar paso atrás, son aliadas fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático y que sí influyen también en el tema de la calidad del aire. Y también estamos fortaleciendo de manera muy importante el sistema de monitoreo de incendios forestales. Hoy cubrimos con nuestro propio sistema el 80% de la superficie forestal del estado de Puebla, que es muy amplia, y el otro 20% lo estamos haciendo por vía satelital, pero también lo que hacemos en tierra cuenta mucho y es el fortalecimiento de la coordinación con quienes combatimos incendios forestales, con la CONAFOR, la CONAM, los municipios. Yo recuerdo claramente en 2019 y 2018 la crisis en calidad del aire que se vivió por los incendios forestales de toda la megalópolis, en Morelos, en Ciudad de México, Estado de México, en Puebla, y que no queremos que se repita. Entonces nosotros hemos estado bajando de manera importante el tiempo de reacción para la atención de los incendios forestales. Hoy los podemos atender en 16 minutos. En 16 minutos ya estamos atendiendo el incendio forestal, ya se iniciaron los protocolos y también esto nos ha permitido reducir un 30% la superficie afectada por incendios forestales, que también esto pues incide mucho en la calidad del aire que vivimos. A ver si pueden los de informática. Yo quisiera nada más concluir o si no, para que yo lo grabe el tiempo de mi teléfono. que la modelación que estamos usando sí nos ha ayudado mucho a entender en dónde están los puntos más críticos, en dónde tenemos estos picos de partículas PM10 o 2.5 y estamos trabajando con los municipios, con la industria, con el sector de la construcción
para, primero, dotarlos de información y segundo, promover acciones que nos permitan a todos trabajar para garantizar la calidad del aire o la mejoría de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de Puebla, y próximamente ya estaremos trabajando también toda la zona de Tehuacán, que es además zona metropolitana, y la parte de Atlisco. Entonces, pues, doctor, traté de ser muy breve, traté de cubrir todos los puntos que ustedes nos están proponiendo, y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. No, excelente. Yo rescato algo importantísimo que es bien importante, que es esta vinculación que tenemos que hacer entre el cambio climático y la calidad del aire. O sea, tenemos ahí un tema de que las emisiones prácticamente en los dos temas son las mismas, ¿no? Entonces tenemos que concretizar esta visión, cómo lograr que cuando hacemos estos programas de acción climática y de ProAires, cómo podemos abordarlos de una manera integral, porque pienso yo que vamos a tener beneficios. O sea, en lugar de trabajar en un mismo tema bajo dos perspectivas, dos frentes, si unificamos el esfuerzo en un solo frente, creo que va a ser de mucho provecho. Creo yo, es muy importante. Hemos platicado mucho de ese tema con nuestros colegas, y bueno, en la megalópolis, en la CAME, sí tenemos, pues de alguna manera, es que queremos impulsar este enfoque. Muchísimas gracias, y vamos a proceder con nuestro siguiente participante. A nombre, en representación del ingeniero José Luis Galindo Cortés, se encuentra Noé Ginés Hernández, quien es el responsable del monitoreo de calidad del aire en Morelos. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, primero que nada, agradecer una disculpa. De primera instancia, pues nuestro secretario, el licenciado José Galindo Cortés, designó a nuestro director de calidad del aire, el licenciado Jorge Baena. Sin embargo, hubo un percance y por tal motivo, pues yo seré quien esté proporcionando la información a las respuestas que previamente nos habían enviado. También, bueno, aprovecho también para agradecer la invitación a este taller y a todos los participantes que expusieron cada uno de los temas, que sin duda pues son muy relevantes y pues apoyarán y ayudarán a cada una de las entidades en sus proyectos que tienen de momento en temas de calidad del aire. Respecto a la primera pregunta que menciona que cuáles son los retos que enfrentan los tomadores de decisiones en el desarrollo e implementación de políticas para mejorar la calidad del aire, en el estado de Morelos, principalmente, creemos que la falta de un fondo fijo, para la ejecución de proyectos en materia de calidad del aire es como digamos que la principal problemática o a lo que se enfrentan, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos los proyectos del fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de cada personal de cada área, que como sabemos en algunas entidades, cada sexenio pues cambian, entonces se requiere capacitarlos, tanto técnica, operativamente y administrativamente para todas las áreas que pues son varias, ¿no? En nuestra dirección. Asimismo, contamos con el sistema de monitoreo del estado de Morelos, que pues ha venido operando ya continuamente desde el año 2015 hacia adelante, y también agradecer aquí que gracias a la Semarnat, mediante el Fondo Nacional de Infraestructura, nos han proporcionado recursos para fortalecer las estaciones con equipamiento nuevo, con capacitación, que eso nos lleva a una mejor calidad de la base de datos de calidad del aire, ¿no? Que en futuro nos puede apoyar mucho en la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad del aire en Morelos y pues por tanto en la megalópolis. Otro proyecto también que pues se requiere hacer constantemente son los inventarios de emisiones, que pues como la mayoría los hace, entiendo que son cada 2 años que se deben estar actualizando para mantener la información más actualizada posible. Sin embargo, en nuestra entidad pues no se ha dado, no ha sido posible eso por lo mismo, la falta de un fondo fijo que suministre los recursos suficientes para ejecutar cada uno de estos proyectos.
Aquí mismo, como lo mencionaron el día de ayer, pues la Semarnat está llevando a cabo un inventario de la región, donde está incluido Morelos, y pues nosotros hemos proporcionado esa información para que se complemente. También hay un escaso marco legal en materias de calidad del aire en la entidad, como es el caso de un reglamento para la prevención de emisiones a la atmósfera, que con él se pueden regular las industrias de carácter estatal y demás, y asimismo definir las atribuciones a los municipios, que como acabamos de ver, también ellos tienen la atribución de regular estas emisiones, principalmente aquellas que son fuentes de área. Permítame, la siguiente pregunta menciona cuáles son las acciones que usted planea para aumentar la ambición y catalizar el aire limpio. De momento, la entidad, con los recursos e infraestructura que se tiene, planea fortalecer el sistema de monitoreo atmosférico para que continúe generando información confiable que permita seguir informando a la población y prevenir su exposición de su salud, ¿no? En este caso. Y pues más adelante tener la posibilidad de recopilar toda esta información, generar un antecedente histórico para poder ya crear unas políticas públicas que tengan un fundamento ya real, científico y comprobable. También como parte de las acciones es trabajar en conjunto con la Semarnat, ya que pues ellos nos han extendido la mano cada vez que tienen la posibilidad en varios proyectos, y pues mediante ellos es que también logramos hacer varias de estas actividades para mejorar la calidad del aire en la región de Morelos y en la megalópolis. Asimismo, como en todas las entidades de la CAME, continuar operando con el programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado, incentivando a la población para que realice las verificaciones de sus vehículos en tiempo y forma, y así poder regular constantemente las emisiones de los vehículos que transitan en la entidad. Incrementando el porcentaje de la verificación en el Estado cada semestre hasta que tengamos un porcentaje bueno para decir que pues sí se está controlando estas emisiones de las fuentes móviles. Aquí también agradecer un poco el apoyo que la SEDEMA ha estado en contacto con el área de verificación vehicular, tanto en capacitación como en apoyo de técnico, ¿no? Para operar el sistema y las bases de datos, demás. En Morelos, también como lo mencionaba la secretaria, en este caso de Puebla, nosotros tenemos un programa de combate contra incendios forestales en Morelos, ya que cada año hay una temporada muy marcada donde se presenta la sequía y posteriormente se dan estos incendios forestales, que la mayoría son provocados por las personas. Entonces se trabaja constantemente en capacitación de los combatientes, y asimismo se les fortalece con apoyo en tanto a de herramientas, ¿no? Para las líneas de brechas cortafuegos y demás. En nuestro caso, ¿cuál es la base científica para sustentar estas acciones? En Morelos, desafortunadamente no cuenta con suficientes estudios que respalden, digamos que, cuál es el estado de la calidad del aire en temas científicos. Sí tenemos un sistema de monitoreo que año con año vemos reflejado que, de acuerdo al índice de aire y salud, se presenta un índice de calidad mala a muy mala en ciertos periodos, principalmente por partículas. Y pues ya con esto también vemos que la normatividad de salud ambiental en las normas de ozono y de partículas se rebasan estos límites constantemente, no siempre, no en todo el año, pero en los periodos, por ejemplo, de sequías e incendios, se rebasan. Entonces, pues las normas ya tienen una base científica, un fundamento en el impacto en salud, que simplemente con el hecho de rebasarlas podemos decir que pues nuestra principal base son esas normas, ¿no? Que ya están definidas por estos estudios y por eso se establecen esos límites máximos. Bueno, como complemento, creo que todas las entidades de la CAME lo tienen presente. Se va a estar elaborando un proyecto que es financiado por CONACYT y que es a cargo de la doctora Violeta Mujica. Entonces, este proyecto va a constar de la caracterización de las partículas, de material particulado, especialmente PM2.5, para ver de qué están compuestas, cuál es digamos que su origen, cómo se transportan estas entre la región de la CAME. Y pues creo que esa información va a ser muy valiosa para todos, ¿no? Porque justo como lo estamos hablando, las bases científicas que fundamentan todas estas acciones que debemos hacer, pues este proyecto las va a nutrir mucho.
porque en nuestro caso pues va a ser como de los primeros grandes proyectos en esta materia. La última pregunta que menciona que cuáles son las barreras políticas para implementar todas estas acciones y cómo superarlas. En nuestro caso, Morelos, y ya lo habíamos comentado nosotros con nuestro secretario y el director, que principalmente es, no se trasciende demasiado en cuanto viene un gobierno y se va otro. Entonces, todas las acciones que se venían haciendo en un gobierno, la mayoría las dejaba como afuera y venían implementando otras. Afortunadamente, ahorita sí se está continuando todo, pero la falta de años anteriores de esta retoma de acciones en materia de calidad del aire, pues no se había dado tanto. Entonces ahora creo que debemos establecer como mecanismos para que todo esto que es el monitoreo, los inventarios de emisiones, los PROAIRES, trasciendan de un gobierno a otro sin que dependan, ¿no?, de qué partido vengan y demás. O sea, creo que esa es la principal barrera que nos enfrentamos como Morelos. Asimismo, también falta la concientización de las personas, la educación ambiental. Como lo acabábamos de ver en paneles anteriores, muchas de las emisiones provenientes también son de las fuentes de área, que son de las fuentes domésticas. Entonces, ahí también las personas, la ciudadanía tiene que enterarse, concientizarse de que todas sus acciones también emiten emisiones a la atmósfera y tienen que ser reguladas y pues ellos tienen que apoyar, ¿no? No solamente depende de gobierno, sino que la participación ciudadana es un factor clave para disminuir estas emisiones. Puede ser, por ejemplo, la verificación, ¿no? Que hagan sus verificaciones constantes, que no quemen basura al aire libre, que en Morelos se da mucho. Evitar la quema de pastizales también, porque somos una zona con áreas amplias de agricultura y ganadería, entonces queman mucho pastizal, los incendios forestales también, que en su mayoría son causados por los humanos, y también falta de un marco legal, ¿no? Que sabemos que aunque existe un marco legal, falta a veces que le den seguimiento y vigilancia, porque no se llega a cumplir siempre. Y bien. pues de mi parte creo que sería todo. Muchas gracias. En verdad, sí hay muchas, pues es un diagnóstico que empezamos a ver, tiene cosas comunes con, por ejemplo, de lo que mencionó la secretaria. Hay un tema que, bueno, siempre la verificación vehicular, pues ha sido un tema, ¿no?, de discusión. Cuando se quiere poner un programa, pues a veces la gente no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces pero algo que por lo menos conceptualmente se ha manejado es que justamente los recursos que se obtienen de las verificaciones, pues en parte deberían servir para financiar esta infraestructura ambiental. Pero bueno, es un tema que siempre se ha estado poniendo en la mesa, pero bueno, tenemos que seguir trabajando sobre ello. Muchas gracias, Noé. Y vamos entonces, porque ya el tiempo se nos está yendo, vamos a dar la palabra al ingeniero Sergio Cirada Hernández, director general de gestión de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelante, Sergio. Hola, doctor, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirnos participar. Primeramente, para dar respuesta al tema de cuáles son los retos que enfrentan los tomadores de decisión, creo que son varios. Uno de ellos para la Ciudad de México es establecer una estrecha comunicación y coordinación con los tomadores de decisión de las áreas transversales al tema de la calidad del aire. En este sentido, creo que son los sectores de transporte, desarrollo urbano, desarrollo económico, finanzas, salud e incluso educación, los sectores clave para avanzar en el desarrollo de políticas públicas asociadas a la mejora de la calidad del aire y a la prevención de impactos en la salud de la población. Por otra parte, como ciudad, tenemos un marco regulatorio obsoleto, como ciudad y como país, ¿no? Tenemos un marco regulatorio en algunos casos obsoleto y en otros casos insuficiente, y existe una extrema lentitud en el proceso administrativo asociado a la generación de normas y regulaciones, tanto a nivel federal como a nivel local, y eso en ocasiones impide avanzar en temas que son clave para resolver el tema de la contaminación generada por algunos sectores muy contaminantes. Por otra parte, existen grupos de interés que luchan por mantener el status quo y hay que
En cada política pública hay que trabajar con ellos, hay que convencerlos y en un momento dado hay que regular para obligar a mejoras en materia de emisiones contaminantes en estos sectores. Por otra parte, existen recursos humanos y económicos limitados que obligan a priorizar acciones. En ocasiones se tiene que elegir cuáles son las actividades sobre las cuales se tienen que enfocar todos los recursos, dejando para un mejor momento algunas otras. Por otra parte, en las zonas metropolitanas se comparten espacios entre dos entidades federativas distintas, lo cual obliga a trabajar conjuntamente para aplicar acciones conjuntas. Ahora bien, pasando al tema de cuáles son las acciones que en la Ciudad de México se están planeando para aumentar la ambición y catalizar el aire limpio, pues el primero de ellos es impulsar la realización de las acciones establecidas en el ProAire 2021-2030, para lo cual estamos como SEDEMA realizando acciones, reuniones de trabajo, y las vamos a mantener durante toda la administración con las áreas de gobierno de la Ciudad de México responsables de la aplicación de las mismas. En este sentido, y como algunos ejemplos, estamos apoyando en el tema de la definición de algunas características que deben de tener los vehículos que se utilizan para la renovación del transporte público de pasajeros. Hemos participado fuertemente con la CEMOVI en los esquemas de las actividades de su competencia que tienen un impacto directo en la calidad del aire. También hemos trabajado apoyando la realización o la definición de normas a nivel federal y a nivel local, con lo cual pues lo que pretendemos es tener cada vez menos emisiones en sistemas productivos. Por otra parte, hay que mantener el apoyo a la realización de investigación que genere información potencialmente útil en la definición de política pública ambiental a través de los recursos propios de la SEDEMA o de la CAME o de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del propio Gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, y ante la pregunta de cuál es la base científica para sustentar estas acciones, lo que debo comentar es que en la realización del ProAire se utilizó información proveniente de diversos estudios, del beneficio demostrado por diversas tecnologías, de lecciones aprendidas en la aplicación de acciones similares en otras latitudes, así como del seguimiento a las tendencias de calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, de nuestro inventario de emisiones y de la modelación realizada en materia de calidad del aire y de salud, lo cual sustenta y respalda desde el punto de vista científico las medidas que se están proponiendo en el ProAire, doctor. Con esto concluyo mi participación y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me parece que pues, nos han dado cada una de las entidades de una manera muy concreta respuesta a las preguntas que teníamos planteadas para este panel. A mí me parece que hay una gran, como digamos, comparten varias problemáticas. Eso es importante. Aquí vemos, pues sí, reflejado cómo para el Valle de México, sí hay estudios. La pregunta es que nos hacemos es si esos estudios están ya todavía reflejando los cambios actuales que se han venido comentando aquí en el taller. A veces es muy difícil porque los estudios pues salen, ¿verdad?, en un momento dado y aplicar las políticas y ver sus resultados pues lleva periodos de tiempo que pueden ser muy amplios, ¿no? Entonces, me parece que en general, pues sí, necesitamos reforzar el conocimiento científico, sobre todo para las entidades que no son la zona metropolitana del Valle de México, y a la luz de lo que nos mostraron nuestros colegas de esta interconectividad, que cada vez se ve más evidente, pues sí requerimos decir que para que estas políticas a nivel de la megalópolis sean efectivas, pues se va a requerir justamente mejorar este conocimiento científico, sobre todo en estos aspectos ya regionales. Yo en vías de conservar más o menos el horario que tenemos, concluiríamos aquí con esta sección
y le pasaríamos la palabra al ingeniero Alejandro Villegas para que nos haga favor de desarrollar la segunda parte de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, agradezco la presencia de nuestros panelistas en esta sección sobre políticas para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, especialmente en el sector de movilidad y transporte sustentables. Agradezco la participación del secretario de Movilidad del Estado de Hidalgo, el maestro José Luis Guevara Muñoz, así como el secretario de Medio Ambiente del propio gobierno del Estado de Hidalgo, el maestro Said Javier Estrella García, a quienes les voy a dar la palabra en primera instancia para que nos hagan favor de responder a las preguntas. Bueno, el secretario de Movilidad es el que nos va a acompañar, pero nos va a dar un saludo rápidamente el secretario de Medio Ambiente. Y las preguntas que estamos comentando en este panel son las que se están mostrando en la pantalla. Respecto de la movilidad, perdón, es esta la pantalla, cuáles son las acciones de movilidad y transporte que se están planeando para aumentar la ambición en cuanto a la reducción de emisiones, cuáles son las bases técnicas y científicas que sustentan estas acciones y cuáles son las barreras de política para implementarlas y cómo superarlas. Así que le cedo la palabra, sin más, tanto al maestro Said Javier Estrella García como al maestro José Luis Guevara Muñoz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días a todas y a todos. Doctor Páramo, qué gusto saludarte. Y pues a todo el equipo de la CAME y a todos los integrantes de la megalópolis. Como se imaginarán, cuando nos invitaron a participar en este panel y el tema era movilidad sustentable, la política estatal cuenta afortunadamente con una Secretaría de Movilidad y Transporte encabezada por nuestro amigo el secretario José Luis Guevara. Es decir, en el estado de Hidalgo tenemos Secretaría de Movilidad y Transporte, la cual trabaja pues en una estrechísima coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente para poder echar a andar todas las acciones en materia de política pública sobre movilidad sustentable. Y de hecho, pues ya les contará el secretario Guevara, a quien me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros hoy en la CAME, en una reunión de la CAME, para poder platicar pues desde acciones de los programas municipales de movilidad sustentable y de algunas otras acciones que se han venido llevando a cabo en este sexenio. Así que, sin más, pues yo saludo a todos los compañeros integrantes de la megalópolis, saludo con muchísimo gusto al doctor Páramo y a su equipo, y Alejandro, muchísimas gracias por tenernos aquí. Y pues nada, qué gusto tener aquí a nuestro secretario de Movilidad y Transporte, a José Luis Guevara. Muchas gracias, secretario Said Estrella. Muchas gracias. Adelante, por favor, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar este día en esta reunión virtual, en esta plática, en este diálogo. Como bien decía el secretario Said Estrella, en Hidalgo hay política en materia medioambiental, hay política en materia de movilidad y transporte, y ambas deben de tener un diálogo permanente. No puede avanzar una sin la otra, puesto que los resultados no serían los idóneos. Quisiera saludar al moderador Alejandro Villegas y saludar al doctor Víctor Hugo Páramo, quien está aquí, nuestro coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Empezaría comentándoles y compartiéndoles una experiencia que creo que es interesante y vale la pena tomar nota. Hoy, en el estado de Hidalgo, a nivel municipal, existe la obligatoriedad de que los 84 municipios cuenten con un servidor público que de forma especial atienda tanto la materia medioambiental
como la materia de movilidad. Son 2 servidores públicos y contamos además en la ley orgánica municipal, se hace obligatorio que cada uno de ellos cuenten con una certificación en competencias. Ya están los estándares nacionales, por cierto, esto es bien importante. Si no construimos desde abajo, es difícil que esto funcione. Ya se están trabajando los estándares de competencia. Hoy estamos ya prácticamente concluyendo, o más bien ya concluyó y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Estándar Nacional de Competencias para el titular de movilidad municipal. Y de la misma manera está en proceso de elaboración el Estándar Nacional de Competencias para titular del área de medio ambiente en cada uno de los municipios. Esto es importante porque en Hidalgo, de acuerdo con la Constitución, es obligatorio que el servidor público cuente con el perfil profesional y con la certificación en competencias. Entonces, si logramos que a nivel municipal tengamos estos 2 aliados, así lo vemos, con un estándar de competencia, pues esto nos sirve mucho al momento de bajar la política pública y también de que la política pública pueda subir desde el municipio y creo que esto es algo relevante. Dejaría aquí en este aspecto un tema. Los estándares que se elaboraron, tanto el de movilidad como el que está en proceso de elaboración de medio ambiente, son estándares nacionales, nos sirven a los hidalguenses, pero vale la pena considerar que esos estándares se puedan utilizar en los casi 2.500 municipios del país. Sería extraordinario que en cada municipio de nuestra nación hubiera un servidor público que pudiera y conociera los temas de materia de movilidad y otro servidor o servidora pública que pudiera conocer los temas de medio ambiente. Aquí concluiría en la parte municipal. Esta es una acción claramente. Hay otras. Claramente debemos de cambiar nuestros hábitos de desplazamiento por modos de transporte alternativos, con una visión saludable, segura, sustentable y solidaria. Tenemos que priorizar al peatón y a los grupos vulnerables. Esto representa un cambio cultural y debemos de visualizarlo a largo plazo, pero las acciones deben de ser de corto plazo. Para ello les quiero compartir que nos apoyamos en el Fondo Metropolitano. Prácticamente el último proyecto que fue aprobado en el Fonmetro fue la elaboración de los planes integrales de movilidad urbana sustentable de nuestras 3 zonas metropolitanas. Las 3 zonas metropolitanas de Hidalgo, que es Pachuca, que es Tula y que es Tulancingo, cada uno con un grupo de municipios. Y estos PIMUS pues nos resultan muy importantes porque nos permiten identificar la situación actual. Ya están elaborados los PIMUS, ya fueron presentados a los presidentes municipales y presidentas municipales y ahí podemos encontrar una serie de acciones que sin lugar a dudas nos pueden ser de mucha utilidad. Los invitaría a que lo puedan consultar. Está en el portal de internet movilidad y transporte .hidalgo.gov.mx. Ahí están para su consulta estos documentos. Otra acción fundamental tiene que ver con la electromovilidad sustentable. Claramente es el futuro del transporte público masivo, no solo en el estado de Hidalgo, en todo el país y a nivel mundial. Hoy ya nos encontramos en los análisis costos-beneficio de inversiones en materia de electromovilidad. Ya estamos en los puntos de equilibrio. Es el momento de invertir en electromovilidad. Ya es rentable y creo que esto resulta muy importante porque deberíamos en conjunto visualizar políticas no solo de índole estatal, sino nacional, que pudieran impulsar la electromovilidad. En ese sentido, bueno, queda claro que esto nos permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y una serie de consecuencias negativas que nos trae la movilidad, digamos, tradicional. Compartirles también que en el marco de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la COP26, celebrada en Glasgow, una de las principales conclusiones claramente fue que la comunidad internacional no está llevando a cabo, digamos, las actividades de forma individual ni en conjunto para reducir el impacto negativo del cambio climático. En razón de ello, necesitamos adoptar compromisos y estas 200 naciones que participaron adoptaron el compromiso de reducir emisiones en un 45% para el 2030. En esa COP26 en la que estuvo presente el secretario Estrella y fuimos acompañando al gobernador Omar Fayad,
él anunció 5 compromisos en materia de cambio climático. El primero de ellos, en 7 años, resarcir el 100% de la deforestación del estado de Hidalgo. En 10 años, ser el principal productor de vehículos eléctricos en América Latina. El tercero de ellos, que en 10 años el transporte público masivo deberá ser sustentable. El cuarto compromiso, en 20 años, resarcir el pasivo ambiental en la región de Tula. Y el quinto compromiso, en 20 años, recuperar los acuíferos del estado. Pero aquí es importante ver que en estos 5 puntos que se mencionan, claramente hay un punto específico para la movilidad, que es el hecho de que nuestro transporte público masivo deba ser sustentable, y obviamente un segundo punto, que es el que Hidalgo se convierta en el principal productor de vehículos eléctricos en América Latina. Es muy importante porque en la medida en la que logremos masividad en la producción de vehículos eléctricos, lograremos también generar economías de escala que permitan disminuir los costos. Hoy nos encontramos con el reto de que en los vehículos de transporte público, ya los precios de estos vehículos, por ejemplo, en vehículos de transporte masivo, ya alcanzan un análisis costo-beneficio positivo para los proyectos. Lo mismo en los vehículos, digamos, de transporte individual, lo que serían los taxis, ¿no? En donde la propia dinámica comercial y del propio sector ha permitido que se reduzcan de forma considerable los costos de dichos vehículos. Sin embargo, encontramos un gran reto, y es que en medio, entre los vehículos individuales y los vehículos de transporte masivo, todos estos vehículos que también se utilizan incluso en su mayoría para el transporte público, pensemos en las urbans, pensemos en vehículos medianos, todavía no contamos con vehículos competitivos en materia de electromovilidad. Ahí hay un espacio gigante que debemos de promover para que se pueda contar con vehículos con costos menores. Hoy les voy a poner un ejemplo. Una urban, por ejemplo, que se utiliza para el transporte público, en el estado de Hidalgo es prácticamente la norma en el transporte colectivo, cuesta alrededor de 600,000 pesos. El mismo vehículo con electromovilidad es un vehículo que llega a costar 3 millones. Entonces estamos todavía en una razón de 1 a 5, lo cual no sucede en los vehículos de transporte masivo, en donde un vehículo, un Euro 5, por ejemplo, diésel, como los que utilizamos aquí, un Gran Vial, por ejemplo, cuesta alrededor de 5 millones de pesos, y su símil en materia eléctrica cuesta 8 millones de pesos. Es decir, una razón de solo el 60% extra, lo cual, por supuesto, permite que en un análisis financiero sea rentable. Entonces, tenemos un gran reto en los vehículos de mediana capacidad. También comentarles en este mismo orden de ideas que se está impulsando en el estado de Hidalgo el poder contar con un tren de pasajeros a la IFA, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que nos permita disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos de transporte público y privado con destino a dicho aeropuerto. De la misma manera, se planteó el gobernador, ya no nos da tiempo, estamos cerrando la administración, que el segundo corredor masivo de Pachuca, hoy el primer corredor masivo lo estamos atendiendo con el Tusobús a través de vehículos que cumplen con la norma Euro 5, pero el segundo corredor, que hoy todavía no se está atendiendo, se atiende a través de transporte convencional. El gobernador planteó un autotren, es decir, un sistema de movilidad, digamos, que va por vía aérea, que nos permite trasladar y darle movilidad a las personas a través de vehículos eléctricos con un costo, digamos, considerablemente menor en comparación con las alternativas tradicionales, como puede ser un tren ligero u otros. Entonces, esto se queda ya aquí, este proyecto en el estado de Hidalgo, para que la siguiente administración la pueda valorar. Pero es muy importante apostarle a la innovación con este tipo de proyectos. En cuanto a las bases técnicas y científicas que sustentan estas acciones, bueno, claramente todo esto está planteado en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo, en los diferentes objetivos que plantea este plan, como es el 5.2, que habla de movilidad y transporte sostenible, o el 5.4, que habla de infraestructura sostenible. También compartirles que, derivado de la implementación de políticas en materia de movilidad,
El gobierno quiere mudar, insisto, este transporte hacia la electromovilidad. Insistiré, y lo he estado comentando aquí, en que debemos de contar con ese tipo de mecanismos. Es el momento. Nos encontramos con un gran reto que es el financiero. Hoy existen muy pocos instrumentos para poder financiar el cambio hacia la electromovilidad. Definitivamente, si no desarrollamos una política nacional que pueda impulsar esta transformación, pues va a resultar muy complicado poderlo hacer, puesto que el reto financiero y la carga financiera que hoy llevan los estados no lo permitiría, digamos, salvo algunos estados, como puede ser Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y algunos otros que pueden tener esa posibilidad. La mayoría de los estados no contamos con los recursos para poder llevarlo a cabo. Comentarles, pues ya fundamentalmente sería el comentario en cuanto a bases técnicas y no sé, sigo con la 3, ¿no? Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Secretario José Luis Guevara, muchísimas gracias por su participación, destacando desde luego la integración transversal que mencionó entre las diferentes áreas, tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal, la profesionalización que se está llevando a cabo en los diferentes niveles de gobierno, desde luego el tema de la movilidad eléctrica, los retos financieros que tiene, que son comunes y de los que podemos encontrar sinergias para catalizarlo en esta mesa y en otras, y pues el enfoque de movilidad sustentable basado en el peatón, basado en el transporte público masivo, muy interesante. Muchas gracias por su participación. Por ahí le han dejado algunas preguntas en nuestra audiencia en el chat. Si posteriormente puede referirlas, se lo vamos a agradecer mucho de igual manera. Le voy a dar la palabra a continuación al subsecretario Ricardo Torres Hernández, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, para que nos haga favor, Ricardo, también de compartir sus respuestas a las preguntas que se plantearon al inicio. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Alejandro. Pues bien, en el estado de Querétaro hemos implementado una política en materia de transporte desde hace ya varios años, casi una década. Inicialmente empezamos a trabajar en una migración hacia el cambio de combustible con un doble propósito en materia de gas natural. Hoy día el 70% del transporte público del estado de Querétaro, de la zona metropolitana del estado de Querétaro, utiliza gas natural como combustible. Este es un proyecto que en su momento llevamos de la mano con Semarnat, tuvo participación inclusive federal respecto del financiamiento de esta iniciativa. Como bien se mencionaba anteriormente, en la migración a nuevos esquemas de movilidad y de tecnologías que puedan ser más sustentables con el medio ambiente, es importantísimo identificar o generar una corrida financiera que permita que sea financieramente viable también. En el caso de Querétaro, desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable hemos financiado el diferencial económico en el cambio de tecnología o en la migración de tecnología hacia el transporte que utiliza gas natural, dejando el diésel de lado. Y bueno, pues ello nos ha implicado una inversión de alrededor de 200 millones de pesos a lo largo de varios años para poder lograr esta meta del 70% del transporte público de la zona metropolitana. Nosotros hemos pagado el diferencial tecnológico a manera de subsidio entre el costo de un vehículo a diésel y el costo de un vehículo a gas natural. Hemos buscado tecnologías en varias partes del mundo y hemos encontrado una tecnología que se adaptó perfectamente a las necesidades de Querétaro. Todo este proyecto de transformación del combustible pues iba de la mano también de la generación de ejes estructurantes exclusivos para el transporte público que en algunas zonas tenían la subida en estaciones centrales por el lado izquierdo y en otras zonas de la ciudad por el lado derecho en una parada de transporte común, lo que ha implicado hacer buscar un producto a la medida de estas necesidades, con vehículos cama baja de
de 12 y 16 metros, que son los que están circulando y que también de alguna manera fueron identificados para que pudieran transitar por las diferentes vialidades de la ciudad que tienen ángulos de rotación ya muy definidos. Entonces, este ha sido un esfuerzo en la presente administración. Estamos trabajando muy fuertemente también en la modificación de vialidades principales con la finalidad de que tengan una mejor adaptación respecto de cómo se utilizan por peatones, ciclistas y cómo lo disfrutan las familias y dejando ejes centrales exclusivos para el transporte público. Y bueno, pues todo esto ha estado sustentado principalmente en la identificación de la reducción de emisiones basados en estimaciones comunes del IPCC o de la EPA respecto de la generación de emisiones. Hemos buscado motores certificados y que tengan aprobación por diferentes organizaciones internacionales respecto de la migración de un sistema a otro, toda vez que el tema del gas natural todavía no estaba tan concentrado en diversas partes del mundo, sobre todo en aquellas en donde generalmente coincides con generación de tecnología de punta en materia de transporte público, pues en algunas regiones son zonas que no tienen gas natural, como en el caso de México. Y bueno, pues hemos hecho un análisis respecto de ello, identificado la tecnología adecuada que nos permite. Ha sido exitosa, pues en algunos de los casos, los primeros autobuses a gas natural empezaron a circular en el año 2014, es decir, ya llevan 8 años circulando y continúan. Hemos generado una red o propiciado una red de estaciones de carga de gas natural a lo largo de la zona metropolitana. ¿Y qué fue la actividad del Estado? Pues poner las condiciones para que esto sucediera. Por un lado, centralizar el transporte público a través de una empresa o una asociación de empresarios, a través de un fideicomiso que pudiera también orientar el pago de la tarifa y el pago de la concentración del autobús. Y lo que hacían los transportistas era que utilizaban nuestro subsidio como enganche para la adquisición de un vehículo, y a través del pago certificado por un fideicomiso donde cae el precio de la tarifa es que se iban descontando los pagos, y de alguna manera el precio del gas pues, es bastante más barato que el precio del diésel, y conforme las tensiones internacionales han incrementado los precios de los combustibles a lo largo de esta década, pues también ha sido más benéfico el tener como transporte, que ha permitido que la tarifa en el estado de Querétaro se mantenga como una tarifa muy competitiva de 11 pesos para público general y 2 pesos para público beneficiario en el caso de adultos mayores y de estudiantes, que tienen una tarifa muy específica y muy competitiva, y que esto no signifique para los concesionarios la ruina, toda vez que se encuentran en condiciones favorables de consumo de combustible, que generalmente es el principal gasto de un transportista respecto de los costos operativos que estos puedan tener. Entonces, a lo largo ha sido un trabajo muy complejo. Partimos de una estrategia de hombre-camión y ya hemos ido migrando a empresas que prestan ahora el servicio de transporte público en la entidad con una modalidad homologada. Hemos ido transformando las paradas, hemos ido transformando en Querétaro también los ejes a través de los cuales transitan el transporte público, con la finalidad, uno, de reducir el tiempo de traslado, por un lado, y por otro lado, que esto no, que el estado de confort de los camiones, y que finalmente esto no signifique un incremento en el costo tarifario, que la ciudadanía en general que tiene la necesidad de transportarse a través de un sistema como este, generalmente tiene un presupuesto limitado para sus traslados y para su movilidad. Y bueno, pues hay muchas retos por delante. Estamos también buscando reducir la cantidad de vehículos que transitan por la ciudad a través de estas iniciativas. Creo que por ahí es donde hay una apuesta importante hacia adelante. Hemos también participado de programas municipales en materia de utilización de la bicicleta. Desafortunadamente la ciudad, la metrópoli de Querétaro, la zona metropolitana no es plana, y esto dificulta un tanto por cuestiones de orografía y desplazamiento 100% en bicicleta. Y bueno, pues también
los temas culturales. Muy bien. Entonces, bueno, pues digamos que esas son las acciones que hemos estado implementando a lo largo ya de una década en materia de transporte y que, bueno, en esta administración estaremos consolidando tanto en el rediseño de las vialidades principales de la entidad y en la consolidación de un sistema de transporte orientado a esto para tener en la mira hacia el futuro la transformación hacia la electrificación del transporte público, que será una meta que sin duda estaremos abordando una vez que las condiciones también de rentabilidad y económicas favorezcan este tipo de tecnologías. Muy bien, pues muchísimas gracias, subsecretario Ricardo Javier Torres Hernández. Muy interesante el trabajo que se ha realizado en este combustible de transición que se le denomina el gas natural en la mayoría de la flota del transporte público, así como la reestructuración operativa y empresarial, que es sin duda un gran reto para poder proporcionar oferta de transporte público organizado. Para continuar con los comentarios a las preguntas formuladas, le voy a dar la palabra a la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal. Ya no sé si lo dije bien. Bienvenida, licenciada Laura Noemí Muñoz. Muchas gracias por su participación. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, días a todos. Gracias por la invitación a este foro, antes que nada. Gracias al doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME, por considerar la participación de esta Dirección General de Autotransporte Federal en un foro tan importante y que tiene participación de tantas autoridades. Y gracias al ingeniero Alejandro Villegas López por estar moderando hoy esta parte que toca al taller que se está llevando a cabo. Nosotros desde la Federación y desde la Dirección General de Autotransporte Federal, para poder responder estas tres preguntas que se establecen como parte de esta etapa del taller, vamos a centrarnos un poco en uno de los logros más grandes que se han tenido hasta el día de hoy, que es la existencia y aprobación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es la primera ley federal que determina y regula todo el proceso de movilidad y de seguridad en torno a todas las ciudades, los estados, los municipios y sobre todo la participación de la federación en todos estos procesos. Lo importante de esta ley es que hoy con esta ley se reconoce el derecho a la movilidad como el derecho que tiene toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible, que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los derechos humanos. ¿Cuál es una de las partes fundamentales de esta ley? Que esta ley hoy reconoce a nivel federal que todas las personas deben de ser el centro del diseño de la movilidad que se proyecte a partir de su autorización. Tiene que hacerse a partir del diseño y la consideración del centro de las personas, la estructuración de todos los planes, programas y estrategias de todas las acciones que se quieran establecer. Esta ley tiene 4 objetivos que nosotros consideramos hoy como primordiales para el taller, para el tema que se está abordando el día de hoy. El primero de ellos es que esta ley sienta las bases para la política de una movilidad y seguridad vial bajo un enfoque sistémico a través de la determinación de un sistema nacional de movilidad y seguridad vial y para toda la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano. Hoy va a haber algo con lo que se le pueda dar seguimiento a todo el tema y los procesos de movilidad que se establezcan y se va a poder determinar ya la priorización del desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad y además la vigilancia de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo en el dinamismo de los bienes y las mercancías, que son parte de las cosas que más se mueven y afectan la movilidad de nuestro país. Otro de los objetivos es la definición de mecanismos de coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Es bien importante entender que la movilidad no se puede analizar y no se puede entender únicamente por individuos. Necesitamos entender que la movilidad pertenece a una situación de país, porque el país mueve mercancías, mueve economías, mueve desarrollo social a partir de la conexión de todos nuestros enlaces territoriales, ¿no? Entonces,
Es muy importante que ahora haya una coordinación entre estos 3 órdenes de gobiernos y que además hoy la sociedad participe en estos procesos en materia de movilidad y seguridad vial. La sociedad es la que vive y la que realmente experimenta la movilidad en nuestro país. El tercero de los objetivos que nosotros encontramos es el establecimiento de las bases para priorizar modos de transporte de personas, bienes y mercancías que hoy tengan como prioridad un menor costo ambiental y social, incluyendo la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y sobre todo la intermodalidad en la movilidad que nosotros estamos estableciendo. Acabar con estos largos recorridos de un solo vehículo y que la intermodalidad que nosotros podamos tener. La Ciudad de México es uno de los mejores ejemplos hoy de la intermodalidad que se establece y que nos ahorra muchos tiempos, sobre todo en el traslado hora-hombre, que se traduce en un tema de alta contaminación por los largos traslados de los vehículos. Y finalmente, establecer mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permiten reducir ahora muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. Esto es bien importante de atender. La CAMA incluso en algún momento realizó un estudio hace algunos años de los factores, de los puntos más importantes en donde se presentaban los índices de siniestralidad vial, y estos van directamente relacionados con todos los procesos que se pueden hacer para vigilar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad. Con esta ley se introducen nuevos conceptos de vehículos eficientes y se tiene que hacer que todos los vehículos cumplan con las normas oficiales mexicanas sobre emisiones y sobre todo con las obligaciones de verificación a las que tienen que someterse. Asimismo, se introduce en esta ley aspectos de movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías como una de las finalidades del derecho a la movilidad que todos tenemos el día de hoy. También esta ley señala que se deberán promover acciones para hacer más eficientes las distribuciones de bienes y mercancías, con objeto de aumentar la productividad en los centros de población y que se permita minimizar los impactos que los vehículos de carga generan en los sistemas de movilidad de todos los entornos. Es muy importante hoy que los procesos de planeación consideren que la distribución de bienes y mercancías no sea un proceso que afecte las ciudades. Se tiene que hacer una planeación para que esto se pueda minimizar. Igualmente, lo que está haciendo hoy la Dirección General de Autotransporte Federal a través de la Subsecretaría de Transporte es llevar a cabo una supervisión de peso y dimensiones a todos los vehículos. Se están implementando mayores operativos en las carreteras para hacer la viabilidad de la dimensión de peso y dimensiones de todos estos vehículos. Tenemos ya programas en marcha para realizar y darle seguimiento a todos estos operativos. Hoy se están haciendo incluso de la mano de la Guardia Nacional, porque en estos operativos no solo se analizan peso y dimensiones, también nos permite ver el tema de la situación mecánica de todas las unidades, ¿no? Y sobre la verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que bueno, hoy no deben ser letra muerta. Hay normas oficiales mexicanas que están establecidas para la regulación del autotransporte federal, que finalmente, aunque hablemos de autotransporte federal, nosotros hoy tenemos la necesidad de conexiones intermunicipales, interestatales, que nos permiten la unión de carreteras, y entonces la circulación de todos nuestros vehículos tiene que ver con la afectación de la circulación de nuestros 3 órdenes de gobierno. Esta ley está en proceso de publicación, pero finalmente ya tiene una autorización por la Cámara Alta y el Senado. Entonces creo que hoy es un logro muy importante y es parte fundamental de poder contestar la respuesta de cuáles son las acciones de movilidad y transporte que se están planteando para aumentar la ambición en cuanto a la reducción de emisiones hasta el día de hoy. Pasaré ahora a intentar responder cuáles son las bases técnicas y científicas que sustentan estas acciones, y como primera parte tenemos ahora la actualización normativa y la construcción de nuevas normas oficiales mexicanas que estén directamente orientadas a la movilidad y la seguridad vial para contar con sistemas de transportes eficientes que contribuyan en todo momento a mitigar las acciones contaminantes que hoy se generan. Por otro lado, la construcción de normas oficiales de vehículos como tal, las cuales están orientadas a mejorar el funcionamiento en cuanto a emisiones contaminantes e incluso a su rendimiento. Hoy la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo alianzas con autoridades que son innovadoras en los procesos de movilidad sustentable. Tenemos hoy acercamiento con la Embajada de Francia y la Embajada de Australia, que son
pues 2 países que hoy son pioneros en la instrumentación de políticas contra la contaminación a partir de la movilidad sustentable, y estamos intentando llegar hacia ese punto, dándole la vuelta, trasladando ahora la forma en la que se circula sin que la revisión a los vehículos y las normas que los regulen sea importante. Se tendrá que generar un marco completo que controle la emisión contaminante a partir de la generación de origen de estos vehículos. Por otro lado, también se están estableciendo las mejoras a programas de verificación a cargo de esta Secretaría. Como les comentaba, no solo se hace una revisión de emisiones contaminantes a las unidades, sino también se están revisando las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, y que de igual forma al operar en óptimas condiciones nos permiten siempre en todo momento influir en el cuidado de nuestro medio ambiente. Por otro lado, es necesario contar con vehículos debidamente verificados, lo que redundará siempre en una mejora de los impactos al medio ambiente. Y por último, para estas bases técnicas y científicas, hoy desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se analiza y se está proyectando la necesidad de construir un programa muy importante de sustitución vehicular para el autotransporte federal, que con esto uno de los objetivos prioritarios que se tienen es la reducción de emisiones contaminantes del parque vehicular obsoleto que tenemos hoy circulando por nuestras carreteras. Este programa está en construcción, estamos revisando el significado de llevar a cabo este programa para la sustitución. Hay un histórico necesario que necesitamos revertir, pero creemos que es uno de los programas más importantes que impactará en las condiciones de revertir la situación del medio ambiente en nuestro país. Y finalmente, la respuesta a la pregunta número 3, ¿cuáles son las barreras políticas para implementar y cómo se deben superarlas? Una de ellas es el alcance de mecanismos de coordinación para lograr consensos entre la industria, los fabricantes, las cámaras y los prestadores de servicio. Son actores muy importantes que no podemos obviar, que para poder hacer esta transformación necesitan participar de manera integral. Si no construimos sinergias para que esto suceda, la autoridad por sí misma no puede llevarlas a cabo, porque es fundamental que los actores participen en cada uno de estos procesos y sobre todo se apropien de ellos, porque entienden la necesidad de llevar a cabo todas estas transformaciones si forman parte de la toma de decisiones que las autoridades llevan a cabo. El otro sería la verificación y vigilancia por parte de la autoridad, que contribuiría a evitar la desviación de programas de verificación. Nosotros también estamos redundantes en vigilar que esto se cumpla. Yo les decía al principio, no podemos permitir que solo sea letra muerta. Las normas hoy están establecidas, pero tenemos que tener un proceso de gobernanza, un proceso de vigilancia que le corresponde hoy al gobierno para que estas situaciones sucedan, y al gobierno desde sus 3 ejes, ¿no? Federal, estatal y municipal. Y finalmente, llevar a cabo sanciones reales para las malas prácticas que se realizan dentro de los mismos procesos. Hoy el gobierno federal tiene un proceso anticorrupción muy importante, que creemos que es uno de los mayores contaminantes para todo esto. Necesitamos que se vigile realmente, necesitamos que se controle, que todo lo que estamos haciendo como objetivo para revertir todas estas situaciones tenga compromisos oficiales de los servidores públicos. Como mencionaba hoy el secretario del Estado de Hidalgo, debe haber personal especial que pueda atender todos estos procesos, porque necesitamos capacidades para que todos estos procesos se vigilen y se lleven a cabo. Entonces, les agradezco mucho la posibilidad de participar hoy en este foro. Gracias a todos y reitero el agradecimiento al doctor Víctor Hugo Páramo por la invitación al mismo. Gracias. Muchísimas gracias, directora general de Autotransporte Federal, Noemí Muñoz. Muy interesante, destacando desde luego los aportes que puede hacer esta nueva ley de movilidad y seguridad vial en los beneficios ambientales que se puedan tener, alineados del tema justamente de la movilidad sustentable y de la seguridad vial que tiene implícitos esta nueva ley, la intermodalidad, la integración entre diferentes órdenes de gobierno, incluido el desarrollo urbano. Ayer estuvo Francisco Aguilar de la SEDATU con nosotros también comentando sobre esta ley y su participación. El tema de incluir el criterio de la eficiencia en los sistemas de transporte y en los vehículos es muy importante y tiene evidentes beneficios ambientales, y de la aplicación de las normas
oficiales mexicanas de emisiones es también muy importante para este sector. Muchísimas gracias, de verdad, licenciada Noemí Muñoz, y pues seguiremos en coordinación para el seguimiento de estas acciones que estamos comentando. Para cerrar con esta sección sobre los retos de la movilidad sustentable por sus beneficios ambientales, le doy la palabra al doctor Salvador Medina, quien es director general de planeación. Pónganla viendo hacia abajo porque hacia arriba. Perdón. Le doy la palabra al doctor Salvador Medina, director general de planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para también comentar sobre estas preguntas. Adelante, por favor, Salvador, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. De nada, Alejandro. Digo, una aclaración. Soy maestro, no terminé los estudios de doctorado, justamente por incorporarme a la función pública, debido a una convocatoria de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues, justamente, ella es una experta, ¿no?, en estos temas, justamente en estudios de emisiones, de contaminación y de movilidad. Y desde la entrada, justamente desde la transición a esta nueva administración y al entrar a esta administración, ella tenía muy claro justamente cuáles tenían que ser las mejoras en torno a la movilidad y al transporte público. Desde un inicio planteamos lo que se llamaba el Plan Estratégico de Movilidad, que ahora es el Plan Integral de Movilidad, que estará siendo publicado pronto en algunas semanas, a lo mucho algún mes. Y nos planteamos 3 ejes que son importantes, ¿no? Mejorar, integrar y proteger. Todo alrededor, inicialmente, del transporte público, porque tenemos que partir de una idea de la Ciudad de México y que también es un tema, además, nacional. Tenemos una inequidad muy grande, no solamente en términos de ingreso, también de servicios a lo largo del territorio. Y una de las cosas que nosotros justamente encontramos desde un inicio es que el transporte público no necesariamente estaba llegando a quienes son sus mayores usuarios y quienes más lo necesitan. No solamente eso, la Ciudad de México, como caso especial del país, que tiene un sistema de transporte público masivo, muy desarrollado, no estaba operando del todo de una manera coordinada, y además a muchos usuarios de la vía que a diario hacen traslados a pie, en bicicleta, en bicitaxi, etcétera, no necesariamente se les estaba atendiendo de la manera más adecuada. Entonces, ¿en qué consiste un poco la política que ha estado aplicando la Ciudad de México? Uno, en redistribuir recursos justamente hacia servicios de transporte público en zonas que más lo necesitan. 2, impulsar la redistribución de modos. No hay necesidad de abundar en ello, pero sabemos perfectamente que los automóviles a combustión pues son un tema. No podemos permitir simplemente que crezca la partición modal en ese sentido, y lo mejor es mantener los viajes en transporte público o otro tipo de viajes que no generen emisiones. Y finalmente también una redistribución del espacio. No todo el espacio dedicarlo justamente a modos que se puedan considerar inequitativos o ineficientes, sino justamente darle espacio a quien más lo requiere, a quien más lo necesita. En ese sentido, se establecieron estos 3 ejes que mencionaba de mejorar, integrar y proteger. ¿Pero mejorar qué? Mejorar el transporte público. Nosotros tenemos un programa de reforma del transporte público concesionado, en donde evidentemente el modelo de hombre-camión lo hemos ido transformando hacia un modelo justamente igual, como de empresa, ¿no? En donde ya no tienen que estar haciendo esta lucha por el peso, por el contrario, tienen un mejor parque vehicular con vehículos que van de Euro 5 hacia arriba, que están operados y controlados en cierta medida mediante GPS, que tienen una operación mucho más eficiente, y esto no solamente se refleja en la calidad del viaje para sus usuarios, también evidentemente en las emisiones contaminantes que generan y en la atracción de nuevos usuarios, justamente estos servicios, de tal manera que no se vean atraídos hacia modos motorizados. Ahora, evidentemente también ha habido mejora del sistema de transporte público que no existían antes. La línea 1 y 2 de cablebús de 9 kilómetros y 10 kilómetros han sido un exitazo, ¿no? Tenemos
por ejemplo, en la línea 2 de cablebús, aproximadamente 70,000 pasajeros a 80,000 pasajeros diarios. Esto simplemente lo hace el más transitado del mundo y probablemente transforma la visión de los teleféricos como no un sistema de transporte público que fuera de baja capacidad, sino probablemente ya se puede considerar de alta capacidad. Y actualmente estamos planeando justamente la línea 3 y 4 de cablebús. También ampliamos las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús. Y estamos planeando más expansiones de justamente este sistema de transporte público basado en autobuses, el BRT, que es relativamente barato y mejora mucho. Evidentemente también hemos electrificado parte de los autobuses, estamos experimentando justamente con ellos si es posible integrar o no más unidades. Y algo muy importante que hemos hecho, que es algo que se habla todo el tiempo en este tipo de foros, es acerca de la electromovilidad. Creo que es una lección muy importante que nosotros aprendimos de otras latitudes. A pesar de que hay tecnología hoy de autobuses eléctricos, por ejemplo, en el transporte público, nosotros no nos volcamos inmediatamente a comprar estos autobuses eléctricos. Utilizamos lo que ya existía en la ciudad. Y en la ciudad existe y existía una red de trolebuses muy amplia, con catenarias, con instalaciones eléctricas, con sus estaciones, etcétera. Simplemente se había descuidado, se había dejado de invertir en ella. Y nosotros hemos revivido líneas enteras, hemos estado cambiando el parque vehicular de ellos, con un modelo de trolebús que además es, digamos, híbrido. Tiene batería que permite una autonomía de 70 kilómetros sin estar conectado a la catenaria, pero también utilizamos justamente las rutas actuales. Ahorita nuestra meta es tener una flota de 500 trolebuses, reemplazando la mayoría. Creo que muchos habrán visto, ya sea por redes sociales o las noticias o visitando la ciudad, estos nuevos trolebuses azules que han resultado verdaderamente un éxito entre justamente sus usuarios y ha traído nuevos viajes. Hemos extendido las líneas, inclusive estamos construyendo una línea de trolebús elevado justamente en la zona de Iztapalapa, que es una zona que tiene una población inmensa, más de 1.2 millones de habitantes, ¿no? Y que además conecta con municipios conurbados de la Ciudad de México. En resumen, estamos entrando a la electromovilidad por la parte de transporte público, donde justamente nosotros ya tenemos capacidad y conocimiento y que simplemente no estamos dejando que se pierdan. Por el contrario, estamos aprovechando las capacidades instaladas ya del gobierno. Y esto es tomando una pequeña lección de otras latitudes que mencionaba al principio, comparando Los Ángeles con San Francisco. Los Ángeles hace algunos años compraron una flota de autobuses eléctricos con la esperanza de que no tuvieran ningún problema y que funcionara perfectamente. De inicio tuvieron un problema y no cumplieron con los kilómetros que se esperaba en el rendimiento de baterías. En cambio, San Francisco, en una situación similar al de la Ciudad de México, que tenía ya catenarias instaladas, optaron por justamente empezar con un paso atrás antes de comprar autobuses eléctricos. Hicieron la compra en su momento más grande de trolebuses en el hemisferio norte del mundo y han avanzado, tienen ahora una flota muy, muy grande, justamente electrificada. Los trolebuses no se puede considerar que sea una tecnología obsoleta, por el contrario, es una tecnología muy útil, más si es híbrida, ¿no? Entonces, no hay que verlos como un sistema menor, es un sistema muy útil justamente para electrificación del transporte público, ¿no? Y otra acción que hemos hecho, que es bastante interesante, justamente es la promoción de la movilidad no motorizada a través de la infraestructura ciclista. Aquí no solamente hemos construido aproximadamente 200 kilómetros en los últimos 3 años, más de lo que se había construido en las 2 pasadas administraciones, inclusive contamos con, yo diría en este momento, con una de las ciclovías más simbólicas en la Ciudad de México y la zona metropolitana, que es una ciclovía sobre Avenida Insurgentes, que además corre al lado de la línea de Metrobús
con más pasajeros que hay en la ciudad, que llega a transportar hasta 500,000 de pasajeros en un día hábil sin problema alguno. En realidad ha sido un exitazo la ciclovía Insurgentes. En fin, pero la estrategia importante que estamos tomando alrededor de la infraestructura ciclista en realidad es conectar la infraestructura ciclista al transporte público, de tal manera que el primer viaje, el tramo de viaje al transporte público se realice en bici. Entonces hemos construido diversos visitacionamientos masivos alrededor de estaciones del metro para que la gente llegue en bici hasta este lugar, tome el metro y posteriormente llegue a alguna parte de la ciudad. Y de ahí tome justamente alguna bici del sistema de préstamo de bici pública Ecobici, que además este año vamos a expandir su tamaño a zonas que cubren prácticamente todo el centro de la ciudad. Esto es importante porque así tendríamos viajes de puerta a puerta de manera eficiente sin recurrir a medios motorizados y utilizando todo el tiempo medios que son bajos en emisiones o que no generan emisiones en el caso de las bicicletas, no de manera directa al menos, ¿no? Entonces, digamos, esto es como un panorama general de las acciones y de movilidad que hemos estado realizando. Hay otras acciones que tienen que ver, evidentemente, justamente con transporte privado, etcétera, pero Sergio Cirat de CEDEMA pues ya las mencionó ampliamente, ¿no? En cuanto a las bases técnicas y científicas de la ciudad, pues bueno, ¿qué nos podría platicar el doctor Páramo de todo el trabajo que nos dejó plasmado, ¿no? A lo largo de los años en CEDEMA, ¿no? La verdad es que nos ha dejado una base fantástica con la cual trabajar. Tenemos además grandes estudios estadísticos como es la encuesta Origen-Destino, que nos permite planear, por ejemplo, que nos sirvió muy bien para las extensiones de las líneas de Metrobús o la concreción de las líneas de cablebús, o justamente planear hacia dónde tenemos que impulsar la infraestructura ciclista. Hay muchos estudios que continuamente revisamos en términos de literatura, ¿no? Es amplia y abundante en el caso de la zona metropolitana, ¿no? Creo que en ese sentido no nos quejamos. Más bien, pareciera que hay falta de cierta investigación científica en otro tipo de procesos, ya no necesariamente meramente físicos, sino más bien sociales, que esos merecen un estudio aparte. Hay cosas muy importantes que tienen que ver exactamente y se relacionan con la siguiente pregunta, que son las barreras políticas. Y aquí viene, digamos, el mayor reto para la Ciudad de México. La Ciudad de México, en realidad, pues solo es una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Ni siquiera es la mitad, es menos de la mitad. Entonces, es una población inmensa viviendo en una zona metropolitana, y si bien la Ciudad de México es la zona más consolidada, más importante, digamos, de la misma en términos de empleo, eso genera un reto porque hay una cantidad de viajes pendulares enorme entrando y saliendo de la ciudad a diario. Y eso nos obliga de una u otra manera todo el tiempo a estarnos coordinando con otras entidades federativas, ya sea con el Estado de México o con la Federación, viendo la manera de generar proyectos que nos permitan mejorar la movilidad de manera conjunta. Y digamos, eso se hace. Sin embargo, pues también hay una inercia simplemente de la masa poblacional, de la actividad económica, ya instalada en un territorio tan amplio y con una población tan disgregada y además en condiciones de inequidad tan fuertes que no es tan fácil de romper de un día al otro. Aquí más bien el reto, diría, tanto político y de política pública, es que estas dinámicas son de tal magnitud que una sola institución, un solo gobierno local no es suficiente, ni siquiera el gobierno, aunque todos la metrópolis actuara en conjunto sería suficiente, porque también la federación requiere de una u otra manera actuar en coordinación, y a veces es muy difícil pensar en qué acciones pueden o no pueden tener un impacto a largo plazo. Lo pongo por este ejemplo. En el periodo de Vicente Fox se puso con la idea de construir 1,000,000 de viviendas en el sexenio, pero ese 1,000,000 de viviendas lo que generó fue suburbios muy lejanos
de la zona central de trabajo o del transporte público masivo. Lo que pasó es que todas estas personas terminaron utilizando el automóvil, se motorizaron, y ahora tenemos unos flujos vehiculares altísimos viniendo de estas zonas periféricas a la Ciudad de México de manera diaria. Si bien se mejoró de una u otra manera el hábitat de algunas personas, la vivienda, el efecto a largo plazo es ampliamente negativo en términos de emisiones. Y entonces tenemos que tratar de ponderar y de equilibrar ambas. No podemos simplemente pasar hacia acciones ambientales que no consideren justamente las necesidades de las personas que menos tienen, y especialmente en un país tan inequitativo. Tenemos una inequidad gigantesca y eso es el reto de política pública. Tenemos que planearlo todo el tiempo. De ahí que también el gobierno de la Ciudad de México tenga un sistema de transporte público que en cierta manera está altamente subsidiado, porque reconocemos justamente esas necesidades, reconocemos justamente esa inequidad, y no podemos pensar que el transporte público en realidad va a ser rentable en sí mismo. De hecho, generalmente en los países desarrollados y en cualquier parte del mundo que tiene altos volúmenes de personas y de viajes en transporte público, el transporte público es subsidiado. Entonces es una lección que nosotros al menos tenemos muy clara y es algo que nosotros trabajamos sobre ello. Y bueno, pues de mi parte sería todo por este momento. Salvador, muchísimas gracias. Muy particularmente me sorprendió el dato de los pasajeros que está moviendo el cablebús. Creo que son similares a los que pueden manejar una línea de tren ligero. Es sorprendente y habla del éxito que ha tenido estos sistemas, que además son eléctricos. Desde luego la importancia de que el enfoque de movilidad eléctrica basado en transporte eléctrico, basado en el transporte público, con las pruebas que están haciendo en Metrobús, ojalá y sean exitosos y sean un paradigma para el desarrollo de transporte público eficiente y eléctrico. El ejemplo también de los trolebuses con batería, y desde luego la infraestructura ciclista y cómo se ha logrado abrir paso a la movilidad activa y totalmente limpia y sustentable en esta ciudad tan llena de tráfico y de automóviles. Los ejemplos de integración del transporte público, la intermodalidad, que son también muy importantes, y la expansión del ecobici. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. El ingeniero Ricardo Javier Torres Hernández, subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Querétaro, la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México, y los secretarios de Medio Ambiente, Said Javier Estrella García, y de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, del Estado de Hidalgo. De verdad, muchísimas gracias con sus comentarios muchísimo este taller de 2 días. No me queda más que darle las gracias, celebrar su participación, y le pasaría la palabra al doctor Víctor Hugo Páramo, o simplemente daríamos por concluida esta sección y pasaríamos a la siguiente, doctor Páramo. ¿Cómo andamos en el tiempo? Estaba previsto, me parece, a las 12, sí, a las 12:15 teníamos que terminar. Demos 5 minutos para ir a tomar un vaso de agua y regresamos. Son 12:18, si quieren 12:25, ¿no? Para 12:25 reiniciamos, por favor.